Bienvenidos al estudio Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 6, donde estudiamos las misiones mundiales para alcanzar al mundo para Cristo. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 4. Esta lección se titula ¿Cómo oirán? Y vamos a ver 3 puntos muy importantes. En el primer punto, ¿qué se necesita para la salvación de las naciones? En el punto número 2 vamos a estudiar la gran comisión y la obra misionera. Y en el punto número 3 vamos a hablar acerca de el llamado. Ahora vayamos al punto número 1, ¿qué se necesita para la salvación de las naciones? Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 explica el porqué de las misiones. Vamos a leer. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí hay una progresión lógica hacia la salvación, que comienza con invocar el nombre del Señor. Por eso dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la progresión? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a la salvación? Pues en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? En otras palabras, para clamar a Dios por salvación, hay que primero creer en Él. Pero, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Quiere decir que para creer en el Señor hay que oír de Él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues para oír de Cristo, tiene que haber alguien que le predique de Cristo. Entonces, una persona no puede convertirse a Cristo si está en la ignorancia, creyendo en mentiras, supersticiones y tradiciones humanas. Mi estimado oyente, el soberano Dios pudiera haber escogido cualquier método para difundir la palabra, por medio de ángeles o sueños o una voz desde el cielo, pero decidió usar personas para predicar, personas como tú y como yo, que ya hemos creído en Cristo, y esa va a ser nuestra labor, y eso vamos a estudiar en esta lección. Según lo que aprendió en el paso 1, ¿a quiénes ha dejado Dios ese privilegio? Si aún no has visto el paso número 1, que se titula El reto de las misiones mundiales, el link lo voy a dejar en la descripción del video. Y según este paso, habíamos estudiado que Dios ha dado este privilegio de llevar el mensaje del Evangelio a otras partes del mundo a los misioneros. Romanos 10:15 continúa con la progresión. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y quién envía? Este tema ya lo habíamos estudiado. Vamos a recordar Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vamos a encontrar quién envía. En primer lugar, el Espíritu Santo. Dios. Dios es quien llama y envía. Pero también hay otro actor muy importante. En el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes habían ayunado y orado y quiénes impusieron las manos? Pues la iglesia. La iglesia es quien envía, comisiona, anima y apoya en oración y finanzas para que la obra misionera continúe y el evangelio sea llevado a todas partes. ¿Y cómo describe Pablo a los que anuncian buenas nuevas? Según Romanos 10:15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo describe a los misioneros como una labor hermosa, una labor que lleva vida a los muertos,
que lleva salvación a los perdidos, que lleva liberación a los condenados. Qué hermosa es esa labor. Notemos aquí la palabra que usa Pablo. Cuán hermosos son los pies. Esta palabra pies hace referencia a que hay una necesidad de buscar a las personas. Ellas no vendrán por sí solas, como dice el versículo anterior. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es por eso que hay una necesidad de compartir el evangelio y no esperar que lleguen a nuestras iglesias. Eso va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que ir y buscar a los perdidos. ¿Cuáles son las dos cosas mencionadas en Romanos 10:17 que se necesitan para tener una fe que lleva a la salvación? Leamos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a la salvación? Según este versículo, dos cosas muy importantes. En el primer lugar, la fe que es producto de oír el mensaje, porque no hay salvación sin fe en el Salvador. ¿Y qué mensaje es el que debe oír? Pues el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. ¿Y de qué se trata ese mensaje? Que todos somos pecadores y que estamos condenados por causa de nuestro pecado. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros y pagar el precio de nuestra redención, porque estábamos condenados, pero su sangre fue el pago para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Ese es el mensaje. Qué precioso mensaje. Y es lo que tenemos que comunicar a todas las personas que no tienen a Cristo. A la luz de lo que ha visto en Romanos 10, ¿qué opinas de la siguiente cita? Vaya, envíe o desobedezca, de Juan Piper. En esta frase se describen dos opciones. Por ejemplo, Dios y la iglesia envían un misionero, lo hemos leído en Hechos. Este misionero va a predicar. Esto es lo normal, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es obediencia. El deseo de Dios siempre es enviar. Pero ¿qué sucede? Algunas iglesias no envían. Entonces no hay misioneros que van a predicar. Esto es desobediencia. Juan Piper trata de describir esto. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. ¿Hay otra opción más que ir, enviar o desobedecer? No, no hay otra opción. Es obedecer, quiere decir enviar e ir, o desobedecer. Ahora, cuando pensamos en misioneros, tal vez viene a nuestra mente ir a China, Rusia, otro país lejano de África, de Oceanía, pero no, es ir, significa buscar. Puedes empezar con tu comunidad, puedes empezar con tu familia, puedes empezar con los vecinos alrededor de tu iglesia. Esa es la obra misionera, es ir. Claro, dice a todas las naciones porque hay naciones que están tan alejadas de Dios o que nunca han conocido a Dios. Pero si no hay los recursos adecuados para ir a esos lugares, puedes ir a aquellos que no tienen a Cristo y que están en tu entorno cercano. Estimado oyente, el trabajo misionero no fue completado por los apóstoles. Nos toca a nosotros seguir hasta el final. Algunos irán a predicar a tierras lejanas, otros se quedarán a apoyar a los que han ido y van a promover las misiones y van a predicar a los que están cerca a la iglesia, cerca a sus casas, por el camino, por el trabajo, por cualquier lugar, ya que se vayan a un lugar o que te quedes en tu comunidad. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. En Mateo capítulo 9 versículos 36 al 38 leamos, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este pasaje vemos que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dijo, la mies es mucha. Cuando hablamos de la mies, hablamos de una cosecha.
quiere decir el trabajo de predicar, porque en una cosecha se necesita trabajadores. Y Jesús está diciendo que faltan trabajadores, porque en una cosecha se necesita trabajadores. Y Jesús está diciendo que faltan trabajadores, pero estos obreros, estos trabajadores son pocos. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a predicar. En su opinión, si hay mucha cosecha, ¿por qué hay tan pocos obreros? Te pido que compartas en los comentarios alguna razón por las cuales faltan misioneros para alcanzar al mundo para Cristo. Y pareciera que muchos creyentes hoy son ciegos, viven envueltos en su propio mundo sin ver ni quieren ver las necesidades del mundo sin Cristo. Estimado oyente, la situación no tiene que seguir así. Dios está llamando obreros entre los valientes, dispuestos a ir. Decir, sí, Señor, voy a ir a tal lugar a predicar. Voy a ir a mi pueblo de origen a predicar. Voy a ir a mis vecinos a predicar. Todos somos responsables para las misiones mundiales. Unos van como misioneros del corto o largo plazo. Otros apoyan en oración. Otros ofrendan y animan a los misioneros en el campo misionero. Pero de una u otra forma, todos los cristianos tienen que estar involucrados en las misiones. Y eso nos lleva al punto número 2, la gran comisión y la obra misionera. La gran comisión está descrita en Mateo 28, versículos 18 al 20. Vamos a leerlo nuevamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a analizar brevemente la gran comisión. En el versículo 18 dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 19, por tanto, id. Aquí nosotros vemos que tenemos la autoridad para llevar el mensaje. El que nos dio la orden fue Jesús, quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ningún hombre, gobierno, religión, ni el mismo diablo tiene autorización de impedir el progreso del evangelio. Y cuando tú pones excusas, como vamos a verlo la próxima lección, entonces estás siendo desobediente. Y como tenemos la autoridad, Jesús nos dice que vayamos. No oirán si no vamos. Hay que salir de aquí para ir allá. No se puede evangelizar al mundo sin salir de nuestras fronteras, sin salir de nuestras iglesias, sin salir de la comodidad de nuestros cultos. También nos dice la Gran Comisión que debemos hacer discípulos. Hay una meta de hacer discípulos, entonces, quiere decir que hombres y mujeres que sigan a Cristo en cada paso de su vida. Eso es un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer es que las personas sigan a Cristo. Por eso tenemos que ir a hablarles. Además, nos dice que debemos ir a todas las naciones. El mensaje es para todos. Allí están las almas perdidas en las naciones, en el mundo, fuera de nuestras iglesias. Y no se pueden excluir algunas naciones porque estén muy lejos o porque sean muy difíciles o porque tienen una cultura que no entendemos o no nos gusta. Y muchos misioneros están ahora, mientras estamos hablando, predicando en lugares donde está su vida en riesgo porque está prohibido el evangelio. Pero allí donde se prohíbe, ahí Dios levanta misioneros, misioneros que muchas veces arriesgan su vida y otras las pierden. La Gran Comisión también habla bautizándolos, es decir, que bauticemos. Recuerda que el bautismo no salva, sino que por el bautismo el creyente da testimonio que está dejando atrás su vida vieja y tradiciones para seguir a Cristo. Es el reconocimiento público de una decisión que tomó en privado entre él y el Señor Jesucristo. La Gran Comisión también nos dice que debemos enseñarles.
Los nuevos necesitan seguimiento. El fin es que guarden los mandatos y que vivan lo que creen. No solo llenar sus cabezas con conocimiento, sino con conocimiento práctico. No solo saber que Dios es santo y que busca que nosotros seamos santos, sino cómo vencer al pecado día a día y cómo buscar la santidad día a día. Y lograr todo esto parece muy difícil. Claro, es difícil si lo hacemos en nuestras fuerzas, pero Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que jamás estamos solos. Cristo nos acompaña todos los días y hasta el fin del mundo para que nosotros prediquemos. ¿Hasta cuándo es el fin del mundo? Hasta su venida. Amado oyente, quiero que sepas que Jesucristo no va a venir a transformar este mundo, que Jesucristo no va a venir a reconstruir este mundo. Cuando Cristo venga, va a venir a destruir este mundo. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Este mundo está condenado y tiene fecha de caducidad. Y el que no cree en Jesucristo, como dice Juan, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Puedes entender la necesidad de predicar el evangelio cuando lo ves desde ese punto de vista? Ahora, vamos al punto número 3, el llamado, porque todos nosotros somos llamados. Guillermo Bott ¿dice usted que no ha sido el llamado? Más bien debería decir que no escucha el llamado. Solo ponga su oído sobre la Biblia y escúchelo, enviándote a sacar a los pecadores del fuego de la perdición. O ponga su oído sobre el atribulado corazón de la humanidad y escuche cómo éste palpita lastimosamente, gimiendo por una pronta ayuda. O solo párese frente a las puertas del infierno y escuche a los condenados rogándole a usted que vaya a sus casas para alertar a sus hermanos, hermanas, familiares, vecinos y amigos para que no vayan a ese lugar. ¿Te acuerdas de la historia del rico y Lázaro? ¿Qué pidió el rico al final? Pidió por sus hermanos para que no vayan a ese lugar. Por eso, mi estimado oyente, no pongamos excusas, sino digamos, sí, Señor, yo voy a ir a predicar. Finalmente, para crecer espiritualmente, te animo a que memorices Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. También lee tu Biblia, lee Hechos del capítulo 22 al 28, un capítulo por día, y ora al Señor para ser obediente y compartir el Evangelio. Y si es la voluntad de Dios, ser un misionero. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus contactos.